tercer plano del tercer periodo, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza? Empieza con la parálisis de los intercostales superiores y termina entre los intercostales inferiores. O sea, porque cuando uno respira, se contrae y se relajan los músculos. Es como un fuego a los pulmones, así es, ¿no? Entonces tenemos dos, uno que corresponde a la parrilla y otro que corresponde a la respiración abdominal, o sea, el diafragma, o el estómago, así se pone, ¿no? Entonces, este periodo es teóricamente es el más adecuado, pero como ustedes se darán cuenta, y hay una midriasis bastante acentuada en el tercer plano, ¿no? Entonces eso quiere decir que ya no hay mucho aporte de oxígeno al cerebro, ¿no? Los ojos están fijos, no hay ningún reflejo, hay una relajación acentuada, el pulso es lento y la presión, digamos, es baja, ¿no? Entonces, aquí se califican cuando es casi normal 2, cuando es muy lento 1 solo. Entonces, ese es el tercer plano. Pero los anestesistas siempre están en el segundo y tercer plano. Cuando hacen intervenciones quirúrgicas de tórax y abdomen, entonces dan relajantes musculares para que no se siga profundizando la anestesia. Entonces, lo posible en el cuarto plano y ya es, digamos, preludio del cuarto periodo. Las pupilas están dilatadas, no hay reflejos, los ojos fijos, hay casi anoxia cerebral, relajación acentuada. Como hay una hipotensión muy marcada, ¿qué pasa? Siempre hay una condición que se conoce como el reflejo. Baja la presión y el corazón trata de compensar, trata de bombear más. Entonces, eso es, y el pulso está en relación, digamos, a los latidos del corazón, ¿verdad? Entonces está ahí aceleración del pulso, o sea, hay taquicardia. En el cuarto periodo, ya digamos, el pulso está más acentuado todavía, la presión está más baja y ya es prácticamente paro respiratorio y muerte. Y aquí ustedes se fijan en este primer, después plano, ya no hay esto, ¿no? Entonces eso quiere decir que existe ¿qué hemos dicho? Un paro respiratorio prácticamente, ¿verdad? ¿O no? Vamos a ir ahora. Hemos explicado los cuatro periodos. Y el cuarto plano, donde empieza con la parálisis del músculo intercostales inferiores y termina con la parálisis del diafragma, ¿no? Mecanismos de acción. En cuanto al mecanismo de acción de los anestésicos, bueno, los anestésicos tienen una estructura química bastante diferente unos de otros. El peretílico, después los otros anestésicos, el ciclopropano, el óxido nitroso, tienen sus estructuras químicas, son diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no tiene receptores, ¿no? O sea, ¿qué tipo de fármaco sería desde este punto de vista? ¿Qué tipo de fármacos serían los anestésicos locales?
Drogas de acción No específica. no específicas, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque no tienen receptores. Por tanto, digamos, actúan por sus propiedades físicas. Hay diferentes teorías, no se sabe con exactitud cuál es el mecanismo de acción. Entonces, se supone que interfieren los canales de calcio. Al interferir los canales de calcio, también magnesio, sodio y potasio, consecuentemente, entonces, cuando hay un impulso nervioso, el sodio y potasio, entre el sodio sale el potasio, entonces se llama esa despolarización. En este caso, se tapan los canales de calcio, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, una explicación de obstrucción de los canales de calcio. Eso es, digamos, en forma sucinta. Lógicamente que algo de esto hemos dicho, qué tipo de... ¿Cuál sería el mecanismo de acción? ¿Cuál sería el modo de acción? Porque tenemos modo y mecanismo de acción. Uno de los mecanismos que podrían explicar es, digamos, la intersección de los canales de calcio. Uno, hay otro. El modo es depresión. ¿Qué tipo de depresión? No selectiva. Va por planos. Es como el alcohol, ¿no? Cuando uno se chupa, primero se pone alegre, ¿verdad? Porque deprime el centro inhibitorio, el centro filogenético, que se llama. O sea, donde está, digamos, todo lo que culturalmente hemos aprendido, ¿no? Entonces, imagínense ustedes caminando por la calle totalmente desnudos, ¿sabían? ¿Podrían? No se puede, ¿eh? Por lo menos uno se tapa así, ¿no? Atrás, ¿no? Pero digamos los del Amazonas, con tanto calor que hace, tranquilamente andan desnudos y no pasa nada, ¿no? Nadie se fija, nadie le dice, ucha, qué desvergonzado, qué impúdico, ¿no? Se va criticando, ¿no? Entonces esa crítica hace que nuestro comportamiento sea diferente. Incluso, digamos, cuando uno va a ir a beber, digamos, entonces cuando uno bebe, ¡pum!, hasta dormirse, entonces es horrible, ¿no? Es feo. Entonces uno de por sí trata de cuidarse, ¿no? Ya hasta aquí es mi límite, no bebo más, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, digamos, está educado, ¿no? Sabe, porque más allá puede hacer cosas, como está totalmente inhibido el centro filogenético, puede hacer macanas, ¿no? Decir macanas, y después pelear, entonces pues, después vas a disculpar, no me acuerdo lo que he hecho, ¿no? Entonces, en esa forma, digamos, es el modo mecánico. Y el mecanismo íntimo, uno de los, digamos, de los mecanismos sería el tapar los canales de calcio, ¿no? Al tapar los canales de calcio impide, digamos, el funcionamiento de las células nerviosas. Lo mismo, digamos, que sodio, potasio. Si nosotros damos anestésico local en abundancia, ¿qué hace el anestésico local? Bloquea la conducción nerviosa, por eso ya no duele, ¿no? Sobre todo por los nervios sensitivos. Si damos cualquier cantidad, también afecta al sistema nervioso central y podemos producir anestesia general por ese mecanismo también, dando anestésico local. Lógicamente que no vamos a hacer eso, ¿verdad? Hay otros medicamentos más apropiados. Otro mecanismo es la activación de
los receptores GABA inhibidores. Acá tenemos el receptor. Tenemos dos receptores, GABA inhibidor y GABA excitador. ¿Qué significa? Que dentro de lo que es la conducción nerviosa también interviene mucho el sistema GABA. Y tenemos dos tipos. Cuando este sistema GABA va a los receptores de los canales de sodio, existe estimulación. En cambio, si se activa estos canales de cloro, va a haber inhibición, va a producir lo que se llama la anestesia, ¿no? Y dentro de esta anestesia, el sistema GABA se llama GABA porque interviene en el sistema GABA aminobutírico, ¿no? Ácido gamma aminobutírico, es la abreviación de ese ácido. Ese ácido viene a partir del glutamato por acción del glutamato de carboxilasa que transforma el ácido glutámico en ácido GABA aminobutírico. Este ácido GABA aminobutírico se almacena en vesículas y cuando viene a esta porción un impulso nervioso, digamos, abre los canales de calcio y va a activar estas vesículas para que se descargue este ácido gamma aminobutírico. Y cuando se descarga, entonces puede ir al gamma inhibidor o al GABA excitador. Una vez que se descarga, se recicla esto, o sea, vuelve a entrar por acá, ¿no? Se va reciclando ese ácido gamma aminobutírico, que son los receptores alfa-2 adrenérgicos, ¿no? Bien, eso, digamos, es otro mecanismo que podría explicar la acción de los anestésicos generales. Ahora, lógicamente que hay otros factores. ¿Cuáles serían estos factores? El grado de liposolubilidad, baja ionización, hidrosolubilidad, sobre todo liposolubilidad. A mayor liposolubilidad, estas sustancias son, digamos, de mayor acción del anestésico, ¿no? Entonces, esto entra por su liposolubilidad y bloquean las funciones proteicas de la célula. Esta teoría está postulada por Overton Meyer, ¿no? Entonces, cuando decimos liposolubilidad, es que quiere decir que van a atravesar la membrana celular más fácilmente, porque la membrana celular es bilipídica, ¿no? Ustedes pueden ver aquí. Miren, aquí este es el lípido y este es el lípido. O sea, bilipídica tiene que atravesar la externa y la interna. O ambas son externas, ¿no? O sea, pero esto a la parte interior. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar ahora, ya hemos hablado de la anestesia, de los periodos de la anestesia, del mecanismo de acción de los anestésicos. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los anestésicos, ¿no? Clasificación. Los anestésicos se clasifican en dos grandes grupos. Unos anestésicos inhalatorios, donde se pone la máscara, ¿verdad? Sí, y estos pueden ser
líquidos volátiles o gases persistentes. Esos son uno. Entonces, y los otros anestésicos por dentro de los hospitales tenemos diferentes, ¿no? El tiopental, tenemos benzodiazepina, nitrazepam, flurazepam, que primero hacen dormir al paciente para después canalizar esto, ¿no? Para viabilizar, para que no se obstruya y para que no nos produzca taponamientos, que vamos a explicar casi inmediatamente después de esto. Bien, entonces, esa es la gran clasificación. Ahora, los líquidos volátiles y los gases se administran por inhalación, ¿no? Entonces, estos anestésicos también podemos llamar inhalatorios, ambos, ¿no? Dentro de estos tenemos los líquidos volátiles, el éter. El éter, que es o los éteres, ¿no? Que son dos, el éter simple y los éteres fluorados, tales como el metoxifluorano, que es éter fluorano, ¿no? Después, los otros anestésicos son los hidrocarburos halogenados. Los hidrocarburos halogenados pueden ser hidrocarburos halogenados simples, ¿no? Éter simple, éteres halogenados, el metoxifluorano. Éteres halogenados, los hidrocarburos simples, como el cloroformo, y los hidrocarburos halogenados, también es como halogenados fluorados, como el alotano, isofluorano, y el enfluorano. ¿Está claro? Ahora, vamos a empezar con los gases anestésicos. Empezamos con los líquidos volátiles. Aquí está, digamos, todo lo que se hace en anestesia. Primero, por intravenosa le ponemos tiopental, que consideramos también que es un anestésico general por vía intravenosa. Pero con el tiopental, ¿cuál es el inconveniente? En 20 minutos ya está despierto, no podemos utilizar. Con eso podemos inducir, pero con gases ya mantener 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, hasta 12 horas o más, dependiendo de la complejidad de la cirugía, ¿no? Cirugías, digamos, de cerebro, por ejemplo, incluso hacen por postas, ¿no? Unos cirujanos empiezan, a las 6 horas ya cambian otros cirujanos, porque si siguiera, es como los que conducen los buses, ¿no? Uno está durmiendo abajo en la maletera y el otro está manejando. Entonces, cuando se cansa, el que está en la maletera sube, empieza a manejar y el otro baja la maletera. Entonces, es lo mismo, muchas veces hacen eso en cirugía, y la cirugía es bastante compleja, ¿no? Hay cirugías complejísimas que hacen eso. Bueno, entonces empecemos con los hidrocarburos halogenados. El cloroformo es un anestésico histórico, digamos. Se ha utilizado mucho el cloroformo, cuando asaltan también les meten heterocloroformo, ¿no? Pero es un anestésico sumamente peligroso y es hepatotóxico. Todos los anestésicos son hepatotóxicos, ¿no? En mayor o menor grado. Los que más se usan son los menos hepatotóxicos, pero el cloroformo es fatal, es muy hepatotóxico, ¿no? Y los hidrocarburos fluorados, que el alotano, isofluorano, enfluorano, ¿no? Entonces, y los gases anestésicos, los gases, el óxido nitroso y el ciclopropano. El óxido nitroso y el ciclopropano, bueno, el ciclopropano no se utiliza mucho.
El óxido nitroso es un muy buen anestésico para nosotros en odontología. Se debería utilizar mucho, pero lamentablemente no usan, ¿no? Entonces, el óxido nitroso solamente llega hasta aquí, hasta la nariz, solamente hasta el primer periodo. No entra al segundo periodo, no llega al tercer periodo en ninguno de sus planos. Por tanto, digamos, es un anestésico seguro. Los otros anestésicos que hemos indicado, digamos, entonces nos puede producir ¿qué cosa? Por producir taquicardia. ¿Qué nos puede producir? Fibrilación, ¿no? Ahora, lo que les decía, primero administramos, porque sabemos, se le dice al paciente contar hasta 20, en 15 ya no da más. Por eso muchas veces dicen, no cuenta, ¿cómo decirlo? No cuenta más, algo así bien dicho, y parece que uno ya está liquidado. Entonces, después de hacerle dormir, se coloca este bajalenguas y se pone la cánula de anestesia. La cánula que nos sirve para que no se entre ningún detrito, ni mucos, ni nada. Entonces, una vez que se ha colocado esto, se infla. Y esta parte de aquí se infla y bloquea. La parte externa lo sella perfectamente todo. Y entra el gas anestésico a los pulmones. ¿Está claro? Acá tenemos, digamos, lo que es las cuerdas bucales, aquí los cartílagos que corresponden y se introduce aquí. Hay que manejar con mucho cuidado eso, ¿no? Porque si se maneja un poco torpemente se puede lesionar las cuerdas bucales. Si por alguna razón se desgarra las cuerdas bucales, aquí lo dejamos con habla un poco, digamos, alterada. Ahora vamos a hablar de allotario, líquidos volátiles allotario, que es el que más se usa en este, ¿no? Que se llama la anestesia, que más se usa. Ahora vamos a hablar, digamos, de las acciones que tiene el allotario. Primero, farmacodinámica. Dentro de lo que es la farmacodinámica, ¿qué hace? O sea, fármaco del fármaco. ¿Cómo hace? ¿Qué hace? Es la dinámica, ¿no? Farmacodinámica. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo es? ¿Qué hace? Deprime el sistema nervioso central, pues. ¿Cómo deprime? En forma no selectiva. La forma no selectiva de depresión, ¿cómo se llama? Que va por plano. Según las leyes de Jackson. Creo que eso está en hipnóticos que vamos a hablar posteriormente. Acción a nivel cardiovascular. ¿Qué hará a nivel del corazón? ¿Qué les he dicho? Cuando estuvimos hablando
de los planos. Si hay depresión, por ejemplo, normalmente un borracho, un niño o una persona que está durmiendo normalmente, ¿cómo se comporta el corazón? ¿Y por qué? ¿Cómo se comporta el corazón? Los latidos son muy lentos, ¿no? Hay una especie de bradicardia casi fisiológica. ¿Por qué? Porque no necesitamos aporte mayor sanguíneo, ¿no? Aporte sanguíneo necesitamos cuando el metabolismo está aumentado, como en el ejercicio, ¿no? Cuando uno hace ejercicio, el corazón tum, 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 está fuerte, ¿verdad? Perdón. ¿Subimos? Entonces, eso es lo que pasa normalmente, ¿no? Cuando uno hace ejercicio, necesitamos más aporte sanguíneo, el metabolismo está muy aumentado, hay taquicardia, aumento de la presión arterial y aumento de la frecuencia respiratoria también, porque necesitamos más oxígeno para oxidar la glucosa, ¿no? Porque se necesita fuerza, ¿no? O sea, actividad. Entonces, en todos esos casos hay taquicardias. Pero cuando en la anestesia deprime, el corazón, como en el sueño fisiológico, va disminuyendo la frecuencia cardíaca, va disminuyendo la presión arterial. Pero cuando estamos en planos muy, muy inferiores, ¿qué pasa? Acabo de decir eso. Hay una hipotensión muy marcada. ¿Y el pulso cómo se encuentra? Acelerado, porque el corazón trata de compensar la hipotensión y también baja, y conforme se profundiza la frecuencia cardíaca aumenta porque existe una hipotensión arterial y el corazón trata de compensar. Siempre digamos que una persona que es hipotensa y se desmaya, el corazón muy acelerado. Existe una taquicardia refleja que se llama, no por acción del anestésico, sino por acción Entonces, el anestésico no tiene acción directa sobre el corazón, o sea, no deprime, no va al corazón y la deprime, sino a través del sistema nervioso, a través del centro, de los centros vitales, centro cardiopulmonar también que se llama, el centro cardíaco y el respiratorio. Entonces todo eso baja, ¿no? Va bajando paulatinamente. Entonces se produce, ¿qué cosa? Primero bradicardia, hipotensión, en los planos menores hay taquicardia por hipotensión marcada o taquicardia refleja, ¿no? Acción a nivel respiratorio, ¿qué pasa? Lo mismo, ¿no? ¿Qué pasará? Disminuye la respiración. Aquí sí no hay como en el corazón baja, y pues se acelera. En este caso baja, hasta que se pare. Entonces, de por sí, digamos, disminuye la frecuencia respiratoria. Algunos anestésicos, sobre todo por vía intravenosa, son muy depresores del sistema nervioso, del centro respiratorio, ¿no? Disminuye
la frecuencia, el volumen minuto, ¿no? Todas esas cosas. Y nos lleva en los últimos planos al paro respiratorio, ¿no? Cuando existe hipoxia e hipercapnia, ¿qué significa la hipoxia? ¿Qué es hipoxia? Sin oxígeno. ¿Ah? Sin oxígeno. Poco oxígeno. Poco oxígeno, ¿no? Hipercapnia, mucho anhídrido carbónico. Si no hay oxígeno, hay anhídrido carbónico, ¿verdad? Entonces, la hipoxia y hipercapnia. Se produce hipoxia si disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye la cantidad de oxígeno. Y lógicamente aumenta la hipercapnia. Aquí también hay, se regula vía refleja la respiración, ¿no? Y el corazón. A ver, cuando a uno le están asfixiando, el corazón, ¿no? Entonces, produce también por vía refleja taquicardia. La hipercapnia también, si no se respira, si hay poco oxígeno, el corazón va acelerando, ¿no? Y bueno, tenemos hipoxia y hipercapnia que, bueno, no tiene nada que ver, digamos, por vía refleja la hipoxia puede producir aumento de la respiración y también afecta a nivel cardíaco, ¿no? Hay vías refleja para ambos, que aumenta, trata de compensar, es decir, se está muriendo este cuate, entonces hay que acelerar el corazón, ¿no? Es muy interesante, el organismo es maravilloso, ¿no? Tiene sus mecanismos de, digamos, automáticos, no se compara nada. Bueno, los chinos creo que ya están haciendo algo científico. Bueno, veremos. Acción a nivel del útero. Directamente a nivel del útero no tiene ninguna acción, ¿no? Acción directa en el útero. Pero por depresiones del sistema nervioso central puede producir cierto grado de relajación uterina y retardar el trabajo del parto, ¿no? En realidad no se da, digamos, anestesia general en una mujer parturienta, ¿no? ¿Por qué? Porque puede producir depresión respiratoria en el bebé, ¿no? Es por eso, si se va a hacer una cirugía en una mujer embarazada, sobre todo cuando se va a hacer cesárea, la anestesia es local, a través de la anestesia raquídea, ¿no? O sea, se bloquea a nivel raquídeo, la conducción nerviosa, es bastante fácil. Y lógicamente que muchas veces solamente con anestesia raquídea, y otra vez que como está la mujer ahí que le están abriendo la panza, está así de nerviosa, ¿no? Le pueden dar, digamos, algo para calmarle, ¿no? Un benzodiazepínico o anestésico, sobre todo benzodiazepínicos, ¿no? Para que se calme un poco con ese estrés. Farmacocinética. ¿Cómo es la farmacocinética? ¿Entra por dónde? ¿Por dónde entra? Por los pulmones. ¿Cómo entra? Por diferencia de presión. Cuando se da aquí, se da harto y entra y pasa la sangre, va al cerebro, ahí está la biofase, ¿no?
Entonces, de acuerdo a las leyes de que se llama de Ferguson, se dice, ¿no?, que tiene que haber un equilibrio entre la fase de aplicación y la biofase aplicable a los anestésicos, ¿no? Y el coeficiente de Oswald, ¿cuál es? El coeficiente de Oswald es el grado de solubilidad del gas en el líquido. En este caso, ¿cuál sería el líquido? ¿Cuál es el líquido? ¿Vale? ¿Cómo es? ¿Cuál es el líquido? La sangre, pues, ¿no? Ahora, la inducción y la recuperación del anestésico es inversamente proporcional a la solubilidad. ¿Has entendido? No vas a tener esa parte. ¿Usted ha entendido lo que he dicho? ¿Qué es lo que he dicho? O sea que si va a ser muy soluble, no se va a poder recuperar fácilmente. Mientras si es muy soluble, o sea, poco soluble, rápidamente recupera. Exactamente. Entonces, a ver, vamos a hacer la comparación de solubilidad. El éter tiene un índice de Oswald de 12.1 y el óxido nitroso tiene de 0.4 o 0.47 más exacto. ¿Cuál es más soluble? ¿Cuál es más soluble? ¿Cuál es de los dos? ¿El éter o el óxido nitroso? El éter tiene un índice de 12. Y si es más soluble el éter, quiere decir que entra a todos los líquidos del organismo y salir de todos los líquidos del organismo tarde. Por tanto, ¿y de qué depende? El anestésico depende de la concentración del anestésico en sangre. Entonces, esta concentración llega al cerebro y va a producir el efecto farmacológico. Entonces, entra y sale, ¿verdad? Entonces, tarda mucho porque se disuelve, tiene un índice de Oswald muy alto, ¿verdad? Entonces, y el óxido nitroso solo permanece en sangre. Por tanto, sale rápido, entra rápido, sale rápido. O sea, la inducción es rápida, se le pone, se le saca. ¿No? Porque únicamente está en sangre, no se distribuye por el resto. De ahí viene, digamos, lo que hemos explicado de 2 compartimientos, 3 compartimientos, ¿no? Monocompartimental, bicompartimental, ¿no? Entonces, sale siempre, se disuelve, entonces tarda mucho en recuperarse el paciente. Tarda mucho en hacer efecto la anestesia, de acuerdo al índice de Oswald. El algotano tiene 4. O sea, ni tan rápido ni tan lento. Pero siempre lo que hacemos es anestesiar primero con anestésico por vía intravenosa, ¿no? Sea barbitúrico o benzodiazepínico. Otros utilizan otro tipo de hipnótico bastante potente, es el fentanilo, ¿no? Eso es lo que está haciendo estragos en los Estados Unidos como droga. Es igual que la morfina, es un opioide 100 veces más potente que la morfina, acción rápida y fugaz.
Con eso podemos hacerlo dormir y hacer la intubación. ¿No? Complicaciones de la anestesia. Tenemos dos tipos de complicaciones. Uno que es durante la anestesia y otro después de la anestesia. Durante la anestesia puede ser la anoxia. La anoxia, ¿cómo podría producirse? La combinación del anestésico y el sin oxígenos, ¿no? Es decir, anoxia, producimos anoxia por diferentes mecanismos. Le metemos cualquier cantidad de anestésico, le producimos paro respiratorio y ¡pam! Ya no hay oxígeno, hay anoxia. Digamos, una mala dosificación nos puede producir anoxia por paro respiratorio, ¿no? Pero también en la combinación del anestésico, porque tenemos que combinar, porque son dos gases, ¿no? Uno es el gas anestésico y es el oxígeno, y tienen que estar los dos gases en el organismo. Uno para anestesiar y el otro para mantener vivo. Ahora, ¿cómo se combina? 80-20, 80 partes de anestésico por 20 de oxígeno. Algunos dicen 75-25, ¿no? 25 partes de oxígeno por 75 de anestésico. Esa sería la combinación. Ahora, cuando damos 80 o más de 80, es poco oxígeno y vamos a producir primero una hipoxia y después, si hay paro respiratorio, anoxia. ¿Verdad? ¿O no? Entonces, anoxia en la inducción. Después, espasmo laríngeo. ¿Qué es el espasmo laríngeo? La laringe se cierra, ¿verdad? Entonces, ese espasmo laríngeo puede deberse a la acción irritante de la anestesia. Y si hay espasmo laríngeo, ¿cómo evitamos? ¿Qué hacemos para que no exista espasmo? Espasmo sencillo. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué se hace? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho que se hace? Entubamiento. ¿Ah? Hay que intubarlos. De tal manera que si se ve de por sí, por vía reflejo, incluso se cierra, pues. Cuando queremos atragantarnos, cierra las vías aéreas superiores, ¿no? Para que no siga entrando. Ahí se produce eso, ¿verdad? ¿O no? Entonces, para evitar eso, hacemos la intubación. Broncoaspiración. Los borrachos se mueren por broncoaspiración, o también en la anestesia se puede producir broncoaspiración. Los borrachos, cuando están muy borrachos y van a las velas y están comiendo la boca es bien compleja, ¿no? Y todo se funciona por vía refleja. Ustedes cuando están comiendo van a deglutir, las vías aéreas superiores se tapan y solamente entra al esófago y al estómago. Los niños no tienen mucha capacidad todavía, digamos, no está muy desarrollado eso. Entonces, es por eso que los padres dicen, mientras comas no hables, porque se puede entrar a los vías aéreas superiores y ahí se crea, ¿no? Entonces, es necesario decir, mientras comas no hables. Y para decir algo, deja de comer, deja de ponerte comer, no estar masticando, a ver, me das esto, comiendo y hablando. Entonces se puede producir broncoaspiración. ¿Qué quiere decir? Bronquios, aspiración,
se entra, se aspira por vía negativa, va adentro y se tapona. Se tapona y listo. Ahí, hasta ahí queda. Se mueren, ¿no? Los que chupan mucho y no saben chupar y están ahí, se broncoaspiran y mueren. A veces uno queda tan borracho, se tira en el suelo o boca arriba, empieza a vomitar, se aspira y se muere. ¿Han escuchado eso o no? ¿Han escuchado? Un borracho llega a su casa, está un charco de vómito, pero está muerto el cuate, porque se ha broncoaspirado, ¿no? Entonces, cuando se está haciendo una cirugía, digamos, de boca, entonces una mala maniobra, se rompe un diente y listo, se entra dentro. Y va a producir lo que se llama atelectasia pulmonar. ¿Dónde está eso? No he puesto atelectasia pulmonar, pero aquí está. Una radiografía en la, ¿qué es? Atelectasia pulmonar. Este es el pulmón sano y este es el pulmón. Cuando se broncoaspira, se tapona aquí, el pulmón aquí, desaparece. Aquí está hueco, se ve bien, pero esto está tapado, ¿no? Y la cirugía de esto es bastante compleja, no es simple. Pero acá digamos broncoaspiración. Reacciones alérgicas son raras, pero puede existir. Todo medicamento puede producir. Lesiones en la faringe, cuando se está poniendo el bajalengua, se puede romper las cuerdas vocales, los dientes, las cuerdas vocales, se puede, una maniobra torpe, por eso puede romper los dientes, o si tiene placa, hay que decirle que la placa se la saca. ¿Verdad? Después, infecciones. Podemos producir infecciones por introducción de detritus, nos da una neumonía, ¿no? Accidentes cardiovasculares nos puede producir paro cardíaco, ¿no? Los anestésicos pueden producir paro cardíaco, ¿por qué? Porque cuando están, por eso obviamos el segundo periodo, ¿no? Cuando está, ¿qué hemos dicho en el segundo periodo que hay? ¿Por qué se produce midriasis? ¿Por qué se dilata? Se dilata porque hay pues descarga de adrenalina, ¿no? Entonces, estos anestésicos sensibilizan muchas veces el corazón a la descarga de adrenalina. Entonces se produce ¿qué? Taquicardia y fibrilación. Entonces, y la fibrilación, ¿qué significa? Paro cardíaco fisiológico. Es un paro cardíaco, porque ya les he dicho, el corazón así no está así. Como si el corazón estuviera lleno de gusanos. Están así, ¿no? Complicaciones cardíacas, bueno. Hipotensión, sí. Puede producir. Hay hipotensión. ¿Cuándo hay hipotensión? Conforme se va profundizando la anestesia, ¿no? Otras complicaciones ya son tipo alergia, lesiones renales, puede haber si la intervención química es muy larga, la hipotensión
hipertensión muy larga puede arruinar los riñones, ¿no? O puede arruinarnos el hígado también algunos. Aún el alotano, que es el anestésico que más se usa, va a producir toxicidad hepática. Y hay que, después de la anestesia, siempre hay que dar protectores hepáticos. Y a veces hay que darles, si son niños, hay que darles, digamos, azúcar, esos caramelos puro azúcar, pues, como protector. Complicaciones después de la anestesia lo vamos a hablar el día a día. Bueno, pueden retirarse.